7 de octubre de 2025. Bruselas. Sala del Consejo de la Unión Europea. Las cámaras de seguridad registran algo que Moscú no esperaba. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, entra con un dossier bajo el brazo. Dentro, nombres, direcciones, pruebas. La red de espionaje rusa en Europa está a punto de ser desmantelada. Pero hay algo que el Kremlin no sabe todavía. Algo que cambiará las reglas del juego para siempre. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ocurrió en las sombras de la diplomacia europea? ¿Y por qué esta decisión de España marca un antes y un después en la Guerra Fría del siglo XXI? Porque lo que sucedió ese día no fue solo política. Fue un mensaje. Un mensaje que resonó desde Madrid hasta los pasillos del Kremlin. Y ese mensaje decía algo muy claro: Europa ya no tiene miedo. Para entender esta historia, tenemos que retroceder. Abril de 2025. Las imágenes de Bucha aún están frescas en la memoria colectiva. Cuerpos en las calles. Familias destrozadas. El horror de la guerra en Ucrania ya no es una noticia lejana, es una herida abierta en el corazón de Europa. Y en ese momento, España toma una decisión histórica. José Manuel Álvarez convoca una rueda de prensa. Su rostro es serio, pero su voz es firme. Y pronuncia estas palabras: hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España que representan una amenaza para la seguridad de nuestro país, y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha. 25 diplomáticos rusos expulsados. De un solo golpe. Pero aquí viene lo que Moscú no entendió. Esto no era una reacción emocional. No era un gesto simbólico. Era el primer movimiento de una estrategia mucho más grande. Una estrategia que llevaba meses gestándose en los despachos de Bruselas, Praga, Varsovia y Madrid. Porque mientras el Kremlin creía que sus agentes operaban en la sombra, Europa los estaba vigilando. Cada movimiento. Cada contacto. Cada operación encubierta. Y España no estaba sola. Retrocedamos un poco más. 2022. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, algo extraño comienza a suceder en toda Europa. Explosiones en depósitos de armas en la República Checa. Sabotajes en infraestructuras críticas en Polonia. Intentos de desestabilización en los países bálticos. Campañas de desinformación masiva en redes sociales. Los servicios de inteligencia europeos tienen un nombre para esto: guerra híbrida. No son tanques. No son misiles. Son operaciones encubiertas diseñadas para sembrar el caos, dividir a la sociedad y debilitar la respuesta europea. Y detrás de muchas de estas operaciones, una constante: diplomáticos rusos con inmunidad diplomática. Jan Lipavsky, ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, lo dice sin rodeos: las operaciones de sabotaje van en aumento y no nos arriesgaremos a que agentes operen bajo cobertura diplomática. Defenderemos a Chequia. Chequia expulsa a decenas de diplomáticos rusos. Polonia hace lo mismo. Los países bálticos cierran consulados. Y poco a poco, una idea empieza a tomar forma en Bruselas: si queremos proteger a Europa, tenemos que cortar las alas a la red de espionaje del Kremlin. Pero hay un problema. La Unión Europea funciona por unanimidad. 27 países. 27 gobiernos. 27 intereses diferentes. Y Rusia lo sabe. Su estrategia siempre ha sido la misma: dividir para conquistar. Entonces, ¿cómo se consigue que 27 países se pongan de acuerdo en algo tan delicado? Aquí es donde entra España. Y aquí es donde José Manuel Álvarez se convierte en una pieza clave. Álvarez no es un político de gritos y aspavientos. No busca el titular fácil. Su estilo es otro: diplomacia silenciosa, pero letal. Desde 2021, cuando asume el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, su objetivo es claro: posicionar a España como un socio fiable y proactivo en la política exterior europea. Y cuando estalla la guerra en Ucrania,
Álvarez entiende algo fundamental: esta no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra por el futuro de Europa. Por el orden internacional basado en reglas. Por la democracia frente al autoritarismo. Y España no puede quedarse al margen. Así que Álvarez empieza a trabajar. Reuniones discretas con sus homólogos europeos. Conversaciones con los servicios de inteligencia. Coordinación con Bruselas. Y poco a poco, construye un consenso: Europa necesita una respuesta contundente. No solo sanciones económicas. No solo apoyo militar a Ucrania. Sino algo más directo: desmantelar la capacidad de Rusia para operar en territorio europeo. Y eso significa ir a por los diplomáticos. Pero Álvarez sabe que esto no será fácil. Porque tocar la inmunidad diplomática es entrar en un terreno pantanoso. Rusia responderá. Habrá represalias. Y algunos países europeos, especialmente aquellos con lazos económicos más fuertes con Moscú, dudarán. Entonces, ¿cómo se convence a los escépticos? Con pruebas. Con datos. Con nombres y apellidos. Septiembre de 2025. Los servicios de inteligencia europeos presentan un informe clasificado al Consejo de la Unión Europea. El contenido es explosivo. Más de 1000 agentes rusos operando bajo cobertura diplomática en toda Europa. Redes de espionaje infiltradas en gobiernos, empresas estratégicas y medios de comunicación. Operaciones de sabotaje planificadas contra infraestructuras críticas. Campañas de desinformación financiadas directamente desde Moscú. El informe es demoledor. Y la conclusión es clara: si Europa no actúa ahora, la amenaza solo crecerá. Álvarez lee el informe. Y toma una decisión. ¿España liderará la iniciativa? No esperará a que otros den el primer paso. España lo dará. Y así, en abril de 2025, España expulsa a 25 diplomáticos rusos. Es un mensaje. Un mensaje que dice: nosotros no nos quedamos de brazos cruzados. Pero Álvarez sabe que esto es solo el principio. Porque expulsar a unos pocos diplomáticos no es suficiente. Lo que Europa necesita es una medida estructural. Algo que limite permanentemente la capacidad de Rusia para operar en territorio europeo. Y esa medida tiene un nombre: restricción de movimientos. Aquí es donde la historia se pone interesante. Porque lo que Álvarez y sus aliados proponen no tiene precedentes. No se trata solo de expulsar a diplomáticos. Se trata de restringir su libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Significa que los diplomáticos rusos ya no podrán moverse libremente por Europa. Estarán confinados a un radio limitado alrededor de sus embajadas. No podrán viajar sin autorización previa. No podrán reunirse con contactos fuera de las zonas designadas. En otras palabras, se acabó la libertad para espiar. Es una medida dura. Muy dura. Y Moscú lo sabe. Porque lo que Europa está haciendo es simple: si no podemos confiar en que los diplomáticos rusos actúen como diplomáticos, entonces los trataremos como lo que realmente son. Agentes de inteligencia. Pero implementar esta medida requiere unanimidad. Y aquí es donde Álvarez demuestra su habilidad. Porque convencer a 27 países no es fácil. Algunos tienen miedo de las represalias rusas. Otros tienen intereses económicos que proteger. Y otros simplemente no quieren complicarse la vida. Entonces, ¿cómo lo hace Álvarez? Con una combinación de firmeza y pragmatismo. Habla con cada gobierno. Escucha sus preocupaciones. Ofrece garantías. Y sobre todo, presenta un argumento irrefutable: si no actuamos ahora, Rusia seguirá desestabilizando Europa. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde. Y poco a poco, el consenso se construye. 7 de octubre de 2025. Bruselas. El Consejo de la Unión Europea se reúne para votar la propuesta. La tensión es palpable. Todos saben que esta decisión marcará un punto de inflexión en las relaciones entre Europa y Rusia. Álvarez toma la palabra. Su discurso es breve, pero contundente. Habla de seguridad.
de soberanía, de la necesidad de proteger a los ciudadanos europeos. Y termina con una frase que quedará grabada en la memoria de todos los presentes: Europa no tolera amenazas. Y España no se quedará de brazos cruzados. La votación comienza. 1-1, los países levantan la mano. Alemania, Francia, Italia, Polonia, Chequia, los países bálticos. Y finalmente, incluso los más reticentes. Unanimidad. La medida es aprobada. A partir de ahora, los diplomáticos rusos en la Unión Europea tendrán sus movimientos restringidos. Es el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Y es el más duro hasta la fecha. Pero lo más importante no es la medida en sí. Es el mensaje que envía. Un mensaje que dice: Europa está unida. Europa está decidida. Y Europa no tiene miedo. Ahora bien, ¿cómo reacciona Moscú? Como era de esperar, con furia. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, convoca una rueda de prensa. Su rostro está tenso. Su voz, cargada de indignación. Y pronuncia estas palabras: las medidas restrictivas de la UE son una provocación y una violación de los principios básicos de la diplomacia internacional. Provocación. Violación. Palabras fuertes. Pero vacías. Porque Lavrov sabe algo que no puede admitir públicamente: Rusia ha perdido esta batalla. Europa ha cerrado filas. Y la red de espionaje rusa en territorio europeo acaba de sufrir el golpe más duro en décadas. Más de 400 diplomáticos rusos expulsados desde 2022. 1000 agentes bajo vigilancia. Y ahora, restricciones de movimiento que hacen casi imposible operar con libertad. El Kremlin amenazó. Europa respondió. Y España lideró la respuesta. Pero aquí viene lo más interesante. Porque esta historia no es solo sobre diplomacia. Es sobre algo mucho más profundo. Es sobre identidad. Sobre valores. Sobre qué tipo de Europa queremos ser. Pensemos en esto por un momento. ¿Por qué España decidió liderar esta iniciativa? Porque Álvarez se arriesgó a enfrentarse directamente al Kremlin. La respuesta está en nuestra historia. En nuestra memoria colectiva. España sabe lo que es luchar por la democracia. Lo vivimos en la transición. Lo defendimos contra el golpe de Estado de 1981. Y lo protegemos cada día desde entonces. Y España también sabe lo que es enfrentarse a un poder autoritario que intenta imponer su voluntad. Lo vivimos con Napoleón en la Guerra de la Independencia. Lo sufrimos durante el franquismo. Y lo recordamos cada vez que alguien intenta amenazar nuestra soberanía. Por eso, cuando Rusia invade Ucrania, España no puede quedarse callada. Porque lo que está en juego no es solo la seguridad de Ucrania. Es la seguridad de toda Europa. Es el principio de que ningún país tiene derecho a invadir a otro. Es la idea de que la democracia y el Estado de Derecho son valores que merecen ser defendidos. Y por eso, cuando Álvarez toma la palabra en Bruselas, no habla solo como ministro de Asuntos Exteriores de España. Habla como representante de un país que sabe lo que es luchar por la libertad. Y que no está dispuesto a permitir que un déspota extranjero amenace esa libertad. Pero hay algo más. Algo que hace que esta historia sea aún más poderosa. Porque lo que Álvarez y España están defendiendo no es solo un principio abstracto. Es algo muy concreto: la capacidad de Europa para proteger a sus ciudadanos. Pensemos en las operaciones de sabotaje en la República Checa. En los intentos de desestabilización en Polonia. En las campañas de desinformación que intentan dividir a nuestras sociedades. Todo esto no son accidentes. Son operaciones planificadas. Ejecutadas por agentes rusos que operan bajo cobertura diplomática. Y financiadas directamente desde Moscú. Y si Europa no actúa, ¿estas operaciones seguirán? Y se intensificarán. Por eso, la decisión de restringir los movimientos de los diplomáticos rusos no es solo una medida diplomática. Es una medida de seguridad. Es una forma de proteger nuestras infraestructuras críticas. Nuestros procesos democráticos.
nuestra forma de vida. Y España lo entiende. Porque España sabe que la seguridad no es negociable. Y que la soberanía se defiende con hechos, no con palabras. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? Porque esta historia no termina con la aprobación de las restricciones. En realidad, apenas está comenzando. Porque lo que Europa ha hecho es enviar un mensaje claro a Moscú: si intentas desestabilizarnos, responderemos. Si intentas dividirnos, nos uniremos. Y si intentas amenazarnos, te enfrentarás a las consecuencias. Y ese mensaje tiene implicaciones profundas. Primero, significa que Europa está dispuesta a defenderse. No solo con palabras, sino con acciones concretas. Y eso es algo que Rusia no esperaba. Segundo, significa que la unidad europea es más fuerte de lo que muchos pensaban. Porque conseguir que 27 países se pongan de acuerdo en algo tan delicado no es fácil. Pero se ha conseguido. Y eso demuestra que, cuando Europa se lo propone, puede actuar con determinación. Y tercero, significa que España ha recuperado su lugar como actor principal en la política exterior europea. No como un país secundario que sigue las directrices de otros, sino como un líder que toma la iniciativa y construye consensos. Y todo eso gracias a la visión y la determinación de José Manuel Álvarez. Pero aquí viene la pregunta clave. La pregunta que todos nos hacemos: ¿funcionará? ¿Conseguirán estas medidas debilitar realmente la capacidad de Rusia para operar en Europa? ¿O Moscú encontrará otras formas de continuar con sus operaciones encubiertas? La respuesta es: depende. Depende de si Europa mantiene la unidad. Depende de si los servicios de inteligencia continúan vigilando y compartiendo información. Depende de si los gobiernos europeos tienen el coraje de seguir tomando decisiones difíciles. Pero una cosa es segura: Rusia ya no puede operar con la misma libertad que antes. La red de espionaje ha sido desmantelada. Los agentes están bajo vigilancia. Y las restricciones de movimiento hacen mucho más difícil ejecutar operaciones encubiertas. ¿Es una victoria total? No. Pero es un paso importante. Un paso que demuestra que Europa está dispuesta a defenderse. Y que España está dispuesta a liderar esa defensa. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Porque esto no es solo sobre gobiernos y diplomáticos. Es sobre nosotros. Sobre los ciudadanos europeos. Sobre nuestra capacidad para defender nuestros valores y nuestra forma de vida. Porque cuando Álvarez toma la palabra en Bruselas, no habla solo en nombre del gobierno español. Habla en nombre de todos nosotros. De todos los que creemos en la democracia. De todos los que creemos en el Estado de Derecho. De todos los que creemos que ningún país tiene derecho a amenazar a otro. Y cuando Europa aprueba las restricciones, no es solo una decisión política. Es una declaración de principios. Una declaración que dice: nosotros no nos rendimos. Nosotros no nos dejamos intimidar. Y nosotros defenderemos nuestros valores, cueste lo que cueste. Y eso es algo que merece ser celebrado. Porque en un mundo donde el autoritarismo está en auge, donde las democracias están bajo presión, donde los valores que damos por sentados están siendo cuestionados, Europa ha demostrado que todavía tiene la voluntad de defenderse. Y España ha demostrado que todavía tiene el coraje de liderar. Pero no nos engañemos. Esta batalla no ha terminado. En realidad, apenas está comenzando. Porque Rusia no se rendirá. Buscará otras formas de desestabilizar Europa. Intentará dividir a los países miembros. Financiará movimientos extremistas. Difundirá desinformación. Y seguirá intentando socavar la democracia europea. Y por eso, Europa tiene que estar preparada. Tiene que mantener la unidad. Tiene que seguir tomando decisiones difíciles. Y tiene que tener el coraje de enfrentarse a las amenazas, vengan de donde vengan. Y España tiene que seguir liderando. Porque lo que Álvarez ha demostrado es que España puede ser un actor clave en la política exterior europea. No solo un seguidor, sino un líder. No solo un observador, sino un protagonista. Y eso es algo que debería llenarnos de orgullo. Porque España ha demostrado que,
Cuando se trata de defender la democracia y la soberanía, no se queda de brazos cruzados. Actúa. Con firmeza. Con determinación. Y con dignidad. Volvamos al principio. 7 de octubre de 2025. Bruselas. José Manuel Álvarez entra en la sala del consejo con un dossier bajo el brazo. Dentro, nombres. Direcciones. Pruebas. Y en ese momento, algo cambia. Porque Europa deja de ser reactiva y se vuelve proactiva. Deja de tener miedo y empieza a defenderse. Deja de estar dividida y se une. Y todo eso gracias a la visión de un hombre. Un hombre que entendió que la diplomacia no es solo hablar. Es actuar. Es tomar decisiones difíciles. Es defender los valores en los que creemos. José Manuel Álvarez. Ministro de Asuntos Exteriores de España. El hombre que puso al Kremlin en su sitio. Y ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Porque esta historia no es solo sobre políticos y diplomáticos. Es sobre todos nosotros. Sobre nuestra capacidad para defender nuestros valores. Sobre nuestra voluntad de enfrentarnos a las amenazas. Sobre nuestro coraje para decir, hasta aquí. Porque la democracia no se defiende sola. Requiere ciudadanos informados. Ciudadanos comprometidos. Ciudadanos que estén dispuestos a alzar la voz cuando sea necesario. Y por eso, te pregunto, ¿estás dispuesto a defender la democracia? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a las amenazas? ¿Estás dispuesto a decir, hasta aquí? Porque si la respuesta es sí, entonces esta historia no termina aquí. Continúa contigo. Con tu compromiso. Con tu voz. Porque Europa no es solo un conjunto de instituciones. Es una comunidad de valores. ¿Y esos valores solo sobrevivirán si nosotros los defendemos? Así que la próxima vez que escuches una amenaza. La próxima vez que veas un intento de desestabilización. La próxima vez que alguien intente socavar la democracia. Recuerda esta historia. Recuerda que Europa puede defenderse. Recuerda que España puede liderar. Y recuerda que tú también puedes actuar. Porque Moscú amenazó a Europa. Pero Álvarez puso al Kremlin en su sitio. Y ahora, nos toca a nosotros asegurarnos de que ese mensaje se escuche alto y claro. Europa no tolera amenazas. España no se queda de brazos cruzados. Y nosotros tampoco.